y el papá Rodrigo Acosta y después principalmente su hijo Celso Acosta habían comprado la hipoteca que Guénot había concedida al bispado de Puebla, porque Puebla prestó dinero a Guénot para comprar o adquirir las tierras. Quedó una hipoteca, una deuda entonces, y la deuda con los intereses durante decenias, te imaginas, décadas, se puso muy importante. Eran 2.800 piastres, pesos del tiempo, oro, claro, es una suma considerable. Y entonces hubo un proceso de Acosta, de los Acosta. La familia Acosta adquiere la deuda. Y posteriormente, ¿cómo le hacen las familias de Jicaltepec si ya habían pagado a una persona y ahorita? Y entonces ellos fueron a solicitar la justicia para impedir este segundo pago, digamos, porque ya habían comprado, digamos, 2 veces ya. 2 veces, sí, 2 veces compraron. La tierra, y la colonia se había mejorado mucho. Los años 1850 hasta 60 son el primer periodo de prosperidad realmente de la colonia. Hasta la inundación y el vómito de 1861-62. Entonces, cae del cielo desgracia, digamos, y bueno, no te puedo decir todo, pero va a haber conflictos muy fuertes. Y en 1881 la situación va a empeorar y va a haber un asesinato del señor que había sido mandado para deslimitar de nuevo los lotes. Había una comisión de la tierra para la repartición, y entonces este señor, que se le llamaba Jean Darius Bourillon, fue mandado a matar por... Sabrá Dios quién, lo dejamos en el limbo. Y fue matado de una manera un poco cruel. Salvaje. Es que él estaba frente a su casa y vinieron varias personas armadas y lo mataron frente a sus 4 o 5 hijos en Jicaltepec. Entonces aquí toma una dimensión un poco apasionada y todo eso. Y es por eso que progresivamente se vino en la mente de los colonos que no se podía tal vez salvar con facilidad este primer lugar de la colonia. Pero yo quería venir a la ilustración que había traído, simplemente como transición al drama. Esto es son grabados que no tocan a Jicaltepec, pero a una colonia agrícola que se hizo en Norteamérica por un presocialista que era discípulo de Fourier, también, Cabet, y se ve la ironía hacia este tipo de tentativa. Sí, como que se ve alentando de un panorama cómo está la historia y ahora la dramatización de que ahora es una mayor problemática, podríamos decir así. Dice que el fundador trajo a muchos colonos para engordar a los caimanes, a los cocodrilos, y que les dio mucho a comer. Les dio a los colonos que trajo. que es una manera chistosa, humorística de ver las cosas y de presentar las dificultades, que hubo muchos muertos de los bichos y de las fiebres. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. ¿Mandé? Pasamos a esta, a ver, vamos. Esta es el retrato del segundo propietario, digamos, muy importante de la zona. Y yo quiero hablar un instante de él,
es un héroe también de la independencia, que fue presidente de la República durante la primera parte de los años 20, es Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria de 23 hasta 1829 es el presidente de la República. Él había comprado una propiedad inmensa, la hacienda del Jobo, que era propiedad de los clérigos antes. Y esta hacienda la había comprado en 1825. Es la ribera izquierda del río Nautla, que linda de Tlapacoyan hasta el mar. Ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos platicado. Y aún a la fecha hay gente que sigue conociendo la hacienda del Jobo. Sí, porque se queda una parte muy chiquita con la iglesia de la antigua hacienda y unos, ¿cómo decir?, edificios. Ajá, y acontece que las tierras que se llamaban en la época de Sopilote, actualmente San Rafael, pertenecían a la grande hacienda del Jobo. ¿A poco? Entonces, vas a ver que cuando se crea la colonia agrícola de Guénot, de Xicaltepec, el mismo año, Guadalupe, en 1833, Guadalupe Victoria firma un contrato con un señor mexicano de la zona para beneficiar una compañía agrícola en la otra margen del río. Y entonces los colonos de Xicaltepec, que tenían buenas tierras pero no suficientes en Xicaltepec, rentaron una parte del meandro que está enseñándonos el licenciado, el meandro de San Rafael, el ojite, sí, como el meandro, mentidero. Y si se puede acercar el meandro, es un mapa muy interesante. Ahí prácticamente, un poquito más. Muy interesante, porque fue llevado el mapa en 1854. ¿Por dónde está? A ver si nos puedes señalar. Y si vas a subir un poco subimos un poco la imagen. La imagen, a bajar, perdón, para ver mejor el meandro. Bajar para abajo. Acercar un poquito. No, es bueno. A ver, aquí se ve bien la curva. La curva esa, ahí está. Yo espero que las personas que ven mejor que nosotros muy lejos, ahorita lo vamos a acercar. Ahorita van a acercarnos esa imagen. Esa fue la parte que ¿cómo se llama? Ahí es la San curva. Rafael, es San Rafael, el ojite y mentidero. Y claro, Xicaltepec se ubica un poco del lado izquierdo, del otro lado del río. Y si se puede acercar rumbo a Xicaltepec un poco más, un poco a izquierda, si quieres. Aquí se ve el pueblo de Xicaltepec. Estamos en 1854. Está ya edificado, ya construido. Tal vez no con las casas todas que conocemos que se quedaron, eran por la mayoría casas más ligeras, pero ya existía Xicaltepec y la colonia, claro, ya instalada. Y se ven los apellidos y nombres de los colonos que habían rentado tierra. En la curva ahí aparecen los nombres de quien había fraccionado sus tierras para ocuparlas agrícolamente. Para rentar la tierra al albacea de Guadalupe Victoria, porque ya se había muerto en 1843 el famoso general, y el dueño, eso lo sobrelineo también, el dueño de la hacienda del Jobo se llamaba Francisco de Paula López Romero, que era el supuesto hijo natural de Guadalupe Victoria. Antes de casarse muy tarde, había tenido un hijo, lo había no abandonado, pero confiado a un convento. Es por eso que se llama de Paula, porque era en el fraile
López le había dado su nombre. Como era bastardo, como decían, era un poco una indignidad, pero Guadalupe Victoria como padre lo hizo albacea de su propiedad. Entonces le dejó no la herencia, pero la gestión muy pesada, claro, de este enorme territorio, terreno. Y entonces es Francisco de Paula López, que desde el principio casi de la colonia había rentado la tierra. Y entonces, ves, es para explicar que Martínez de la Torre no cae así de la luna. Ajá, no viene de repente. ¿Por qué viene Martínez de la Torre? Es que Martínez de la Torre es un autóctono, digamos, un indígena, al sentido propio de la palabra. Había nacido en las Indias, entonces, como decían los españoles, había nacido aquí, Teciutlán. En Teciutlán. Y él vivía en México. Se puede ver tal vez el retrato de ambos, de Francisco de Paula López Romero, que era el hijo natural y el albacea de Guadalupe Victoria. Este es una foto del final de su vida, ya se ve bastante grande, pero un señor muy digno, muy bien cuidado, como se ve. Yo, paréntesis, recomiendo a los auditores que le gustan la historia, leer el libro que acabo de salir el año pasado del licenciado, ¿cómo se llama? Alfonso Díaz García, que es el historiador de Tlapacoyan, y que publicó un libro intitulado La vida secreta de Guadalupe Victoria. Hay muchos datos nuevos y particularmente esta fotografía, le agradezco, viene de su libro, porque antes no teníamos, digamos, los rasgos, no teníamos la imagen de este Francisco de Paula López, que es un personaje muy importante, porque es él como seguidor y responsable de la herencia de Guadalupe Victoria, que se dice impuso a Martínez de la Torre la obligación de vender a precio barato los lotes que iba a reservar, a vender de nuevo, pero a un precio barato, accesible. A los colonos de Xicaltepec y de Sopilote. Obviamente. Aquí está el licenciado Rafael Martínez de la Torre en 1860. Es un personaje bastante interesante también, muy culto. ¿Cómo habrá llegado de que este Juan y el señor Rafael hayan tenido lazos? ¿Cómo es que hayan cruzado su camino para que se quedara el nombre de Rafael? Él con el hijo natural de Guadalupe. Es que simplemente el hijo, el albacea, entonces Francisco de Paula López tenía la responsabilidad enorme de una tierra inmensa, y entonces él no pudo aguantar. Él siguió con la gestión de la compañía agrícola y del beneficio de la tierra, pero aconteció un momento que hipotecó una parte de la hacienda del Jobo. Es el papá de Martínez de la Torre que había comprado la mitad, más o menos en 1857, de la hacienda del Jobo. Y después, en 74, su hijo Rafael compra la segunda parte. Entonces, la parte de aquí Martínez, que pasó de Novillos, aquí de Sopilote, de Casitas, y hasta el mar. Y entonces, como era muy europeo,
favorable a los europeos, a los colonos que estimaba hacían un buen trabajo en la zona. Él, que era una persona culta y que había defendido, él era liberal, pero él había defendido Maximiliano, el ex emperador destronado después de su derrota, porque él era abogado y estimaba que toda persona merece una defensa. Y entonces, aunque no compartía sus ideas, lo había defendido en vano, porque Juárez lo había mandado a fusilar después. Pero yo quería insistir, y es él, podemos ver la foto siguiente. Ahí está. Ahí está. Pero podemos ver también una vista del año de la fundación, digamos, de la compra-venta. Ahí está la imagen. Esta imagen viene de es un extracto del libro de García Cubas, que era un geógrafo muy amigo de Martínez de la Torre, que hizo un viaje a San Rafael, no, a Jicaltepec, perdón, en 1874, pero ya existía Sopilote, el futuro San Rafael. Ya estaba así. Fue nombrado San Rafael, lo sabemos todos, por homenaje a Rafael Martínez de la Torre después. Pero aquí se ve una casa de San Rafael, tal vez una casa de la ribera, del centro, con la gente, los trajes de la época. Ya es una casa de ladrillo y de teja. Ya es una casa ya bien estructurada y hasta pareciera que le encontramos parecido a alguna casa que, como tú dices, parece que está en la ribera del río. Hablamos con Saúl, que tiene bastantes imágenes, y con otros amigos de aquí de y parece que sería la esquina, tal vez la de derecha, del Bar México, que es casi la última casa antigua. Aquí en esta calle, aquí prácticamente. Con razón yo decía como que se me hace conocido, o no sé, quería yo tratar de encontrarle el lugar, y es parecido que está por prácticamente de donde estamos nosotros, que es la calle Justo Sierra, esquina Bar México, por ahí del lado derecho. Y la antigua casa de los Meuniers, pero antes de todas las reconstrucciones, claro. Sí. Y bueno, con los colonos vestidos a la europea. O sea, cómo estaba la gente, cómo vivía la gente, era ¿de qué año es esta imagen? De 1874. Es una imagen del mero año de la compra de los terrenos. Y después, claro, Martínez de la Torre va a mandar a sus apoderados y a un geómetra venir, medir los lotes de terreno para repartir a los colonos, para venderlos estas propiedades que de esta vez serían sus propiedades. Ya serían sus propiedades. Entonces, para resumir un poquito, para que la gente nos entienda, estamos platicando, obviamente, iniciando desde la historia negra de Genoc, para cambiar un poquito esa imagen y conocer más sobre todas las aportaciones que hizo al país, y no nada más por cuestión de cruzarse en su camino llegó a Jicaltepec. Hay una historia por qué llega a Jicaltepec, también hay una historia del por qué se separa, y algo muy interesante que me gustaría recalcarle a la gente que nos ve: los colonos franceses tuvieron que comprar 3 veces, al menos 3 veces, el estar aquí, el estar en estas tierras. El micro. Sí, exactamente. Al menos 3 veces tuvieron que pagar por trabajar, por cosechar, por disfrutar esta tierra. Yo creo que por eso también se hizo ese humo negro de lo que era Genoc malo, ¿no? Yo creo que esas fueron las trabas que tuvo Genoc ante su imagen, para entorpecerla, por toda la problemática que hubo con las tierras, con la compra-venta de las tierras. Te digo que la propiedad es el problema mayor
de la estancia en Chicaltepec, porque no existía bien esta forma de pequeña propiedad, o era una propiedad de latifundia casi, de ganadería, ¿De aquí a dónde termina tu vista? Bueno, ¿mandé? No, es un término, pero continúa. O era, no había casi propiedad, es que se toleraba la cultura para los tal dichos indígenas. Y el muy chistoso, es un detalle que me había olvidado de señalar, es que tenemos también un discurso de Santa Anna en 1838, cuando hubo la Guerra de los Pasteles. Y él condena con mucha fuerza retórica el asalto indigno de los franceses que vinieron a San Juan de Ulloa, que querían invadir el territorio y todo eso. Y entonces dice que quiere estar sepultado en las lomas de la playa para significar la lucha que continúa. Bueno, esa Santa Ana un poco así grandilocuente. Como que muy fantasioso, medio fantasioso. Pero ya en esa época. Dice que a pesar de eso, el gobierno de Veracruz y las autoridades locales tienen que respetar a los indígenas franceses. Esos son sus términos que él tomó abajo de su protección. Vimos el salvoconducto. Para que, digamos, la posteridad pudiera medir cómo el mexicano era magnánimo. Y que si se hubieran había deseado la venganza, digamos, mis conjugaciones son un poco defectuosas, y entonces no es eso. Y lo que quería decir es que todos esos personajes sobresalientes, desde Guénot hasta Guadalupe Victoria, Santa Ana, muy controversado, pero que es también un personaje muy importante, Martínez de la Torre, todos tienen un ideal, una vista un poco superior a del interés común y de un tipo, si posible, de confraternidad. Ya regresamos. Enlace televisivo. Transmite por Canal 3 San Rafael. Enlace televisivo. Lleva hasta tu televisor cultura, historia, lugares, personajes, entretenimiento, educación y diversión. Enlace televisivo. Ahora estamos más cerca de ti.